Qué bueno que continúa con nosotros en el show de Norma Montiel y continuamos hablando de inmigración, el tema que a usted le interesa. ¿Por qué? Porque a usted le afecta y afecta la calidad de vida que usted le puede dar también a sus hijos. ¿Quiénes califican en este momento para hacer un ajuste a su estatus migratorio? Realmente, si nos casamos podemos arreglar, y hay 1000 preguntas, y por eso tenemos al experto de inmigración, el abogado Isaías Torres, con más de 30 años de experiencia en el tema de inmigración. Isaías, ¿quiénes califican? ¿Quiénes deberían de llamarte en este momento? Decir, ¿sabes qué? Ahí vamos a empezar un proceso, vamos a ampararnos, vamos a hacer algo. Sí, Antonio, mira, es una pregunta muy importante porque principalmente la primera pregunta que yo siempre hago a mis clientes es ¿de qué manera entraron al país? ¿Legal o ilegal? Porque por lo general, los que entran ilegal se tienen que regresar y los que entran legal, con algún permiso, aunque se haga vencido, tienen más opciones. Entonces, siempre es la primera pregunta. Pero aún las personas que hayan entrado ilegal, hay una ley que había antes, la 245I, que permite que uno pague una multa y pueda tramitar en los Estados Unidos. A veces ya hay maneras de que esas personas que entraron ilegal por una petición anterior de 2001 puedan calificar en la ley de la multa y pueden tramitar en este momento. Entonces es un tema que tenemos que, a través de entrevistando a los clientes, ver si acaso hay un beneficio que se puede dar. Por todos lados yo veo anuncios, desde periódicos hasta, bueno, en las pulgas hay personas llamados expertos en inmigración y les dan falsas esperanzas a las personas. Entonces yo te conozco y sé que tú no haces eso. ¿Qué le recomiendas a las personas que llegaron? Por lo menos que se haga una entrevista con alguien que sepa de inmigración, que sea experto en inmigración. Bueno, lo primero, lo más importante es ser realista y ser franco con ellos, porque, por ejemplo, cuando entran ilegal y se han casado con un ciudadano americano, se tienen que regresar. ¿Y qué es la realidad? Cuando tienen que salir del país, presentarse al consulado americano, pedir un perdón y las posibilidades, los factores, el criterio que se utiliza. Muy difícil ese proceso y es mejor que lo sepa el público para que hagan su decisión según una realidad. ¿Cuánto tarda el proceso? Muchas personas dicen que ya a los 2-3 meses ya, me voy a ir a México 2-3 meses y regreso, pero no es así. No es así, Antonio, y más que nada, esta es parte de la angustia que hay, porque cuando uno está tramitando con el consulado, por ejemplo, en México, en Ciudad Juárez, es un criterio que ellos utilizan que no es parejo. Es parte, yo francamente, para mí son medios déspotas allá. Ellos son castigadores. Las personas que van para allá es una autodeportación, piden perdón y ellos lo van a dar según un criterio que ellos utilizan. Tal vez algunos casos más rápido, en otros mucho más lento, pero es un proceso que hay que pensarlo 2-3 veces antes de tomar. Una de las cuestiones que me gustaría platicar, después seguimos con otras preguntas, es si estamos aquí de indocumentados, hay que portarnos bien. Yo creo que hay muchas personas en el centro de detención que tomaron una mala decisión, manejaron, golpearon a la esposa, discutieron en público con la esposa. Todos estos factores, al arrestarnos la policía de Houston, lo más probable es que pongan un hold, que les dice, y los entreguen al Departamento de Inmigración. Háblanos un poquito de eso. Bueno, Antonio, es que ya las leyes federales ahora entran en los procesos locales, entonces las policías, inclusive las policías, al parar una persona, vamos a decir una infracción de tráfico, si hay personas ahí en el coche que no tienen documentos, ya tienen poderes para inspectar, preguntar del estatus migratorio de esas personas y entregarlos a migración, un proceso de deportación. Entonces, sí, es muy, muy difícil. Lo importante aquí es que hay que ver que en muchos casos, si hay una oportunidad de una fianza, de poder con un juez ampararse y no tener que necesariamente firmar una deportación. Háblanos de eso, que muchos de ellos cuentan, ¿verdad?, que son presionados a firmar la salida voluntaria. ¿Tú puedes ayudar a las personas que están arrestados y para representarlos ante un juez de inmigración? Bueno, hay que ver, todos los casos son muy diferentes, pero por lo general, si la persona tiene más de 10 años en este país y tiene comprobantes de evidencia y tiene hijos nacidos aquí o familia o la esposa es ciudadana americana, no deben de firmar. Podemos con un juez conseguir una fianza, si acaso los encierran, y podemos ampararlos en un proceso que se llama cancelación por lo menos unos 2 años. Y en casos extraordinarios, digamos, humanitarios, hasta la residencia permanente.
Muy bien. Entonces, ¿se puede arreglar un permiso con inmigración como una víctima de crimen? Vamos a hablar de eso porque también en nuestra comunidad hay muchas víctimas de crimen. ¿Qué es lo que pasa? Eso es muy importante a tomar en cuenta porque las víctimas de crimen se pueden amparar aquí en los Estados Unidos. El Departamento de Policía, el Departamento de Detectives tienen que firmar una documentación donde ellos indican a migración de que la persona afectada se debe de quedar en los Estados Unidos porque tal vez en el futuro ellos van a necesitar a esa persona. Y hemos visto a través de los años que el departamento HPD, especialmente en Houston, está cooperando más con estos casos. Entonces, que no se les olvide si acaso a alguien, un pariente, es víctima de crimen, que busquen un proceso que es la U-Visa para ampararse. Para ampararse. Y obviamente pueden utilizar los servicios de Isaías Torres, que usted conoce muy bien esta ley. También hay un caso que me estabas platicando en la Corte Suprema, ¿verdad? De Padilla contra Kentucky. ¿De qué se trata esto y cómo nos afecta a todos? Es muy importante, Antonio, porque últimamente, hace unos meses, la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Corte más alta de este país, ha ordenado que las cortes estatales y los abogados defensores, los penalistas, tienen que avisarle a todas las personas afectadas de las consecuencias de deportación cuando hay un juicio penal. Y sabemos muy bien que eso no se ha tomado en cuenta, no se ha hecho por muchos años. Entonces ahora la Corte Suprema dice esos casos criminal para atrás de años se tienen que reabrir, se tienen que dar una oportunidad e inclusive hasta anular esos juicios que han estorbado en el proceso de migración. Muy bien, muy importante. Usted, si necesita más información, si quiere hablar, tener una entrevista con el señor Isaías Torres, puede llamar al 713-624-1040. Una vez más, 713-624-1040. Es importante que usted lo haga. ¿Por qué? Porque va a saber la verdad. ¿Cómo está usted? ¿Cuáles son sus posibilidades? Y si tiene algún familiar, algún ser querido, algún conocido dentro del centro de detención, también le puede ayudar para evitar la deportación. ¿Algo más que te gustaría añadir, Isaías, ya en estos últimos Pues, Antonio, es de que al público que tengan ellos cuidado con quién están preguntando toda esta información, porque yo soy abogado y tengo una licencia de especialista y a veces hay personas en la comunidad que desafortunadamente se están aprovechando de nuestra comunidad, que están estafando, están robando. Es algo muy triste que se ve y que uno debe de denunciar a las personas que están haciendo este tipo de fraude. Muy bien, entonces, por supuesto, lo invitamos a usted, señora, señor, si tiene alguna pregunta sobre inmigración, tiene algún caso pendiente, alguien le empezó un caso y se lo dejó a la mitad, está desamparado, por favor, llame 713-624-1040, es el abogado Isaías Torres, experto en inmigración. Muchas gracias, Isaías. Gracias, Antonio. Muy bien, nosotros regresamos con más del show de Norma Montiel.